Vamos a retomar entonces algunas de las cosas que dijimos la clase anterior, porque llevan implícito, digamos, la discusión que genera, digamos, estos autores que estoy presentando, como Annino y Guerra. O mejor dicho, tendría que decir François Guerra primero, ¿no? Y Annino después, en ese orden. Pero en el caso de Annino, como habrán observado, para aquellos que lo pueden haber leído, recupera o retoma, digamos, versiones que fueron brindadas por autores con mucha anterioridad, digamos, a la década del 90 y 2000, eh, como el propio Alperín Dongui, ¿no? Que ya en la década del 60 venía planteando algo parecido, o bastante parecido, digamos, a lo que va a plantear Guerra 30 años después, ¿no es cierto? Muy bien. Les no debemos confundir, digamos, lo que nosotros entendemos actualmente por lo natural. ¿Por qué? Porque la divulgación respecto de lo que es natural y lo que no es natural en una sociedad nos ha hecho bastante daño. El concepto de naturaleza es un concepto político, social, religioso de antiguo régimen. Y que, vamos a decirlo así, que se asocie lo natural con el liberalismo, porque el liberalismo plantee, digamos, o el capitalismo, para ser más específico, ¿no? Nos plantee, digamos, que el mercado se maneja o se mueve naturalmente, no implica que ese concepto lo tengamos que llevar, digamos, a a este otro concepto que es bastante distinto. Como vamos a ver. Efectivamente, los capítulos que están ahí, digamos, planteados y demás, obviamente parten, digamos, de observar la monarquía y en este sentido ve las estructuras, digamos, desde arriba. Es decir, ¿qué está pasando allá arriba? ¿No es cierto? En una confrontación que podríamos ser, bueno, acá hay una confrontación entre, teóricamente, ¿no? ¿Qué pasa arriba, qué pasa abajo, digamos? Si las revoluciones vienen por arriba o vienen por abajo. La discusión pasaría por ahí. De todas maneras, tomen en cuenta, no hablamos de clases sociales acá, no hablamos de clases sociales. Esto para dejarlo claramente establecido. Acá hablamos de estamentos, ¿no? Hablamos de sectores estamentarios, ¿no? Hablamos, si decimos clases sociales, ya hemos pasado, digamos, una etapa, ¿no? En la cual la nobleza, por ejemplo, ya no tendría existencia. Acá existe la nobleza, dentro por lo menos de algunos reinos, no de todos, como los nuestros, por ejemplo, en donde no hubo nunca nobleza. ¿Mm? Bien. Y por otra parte, tenemos que tomar en cuenta, esto para todos, no solamente para su compañero, que acá estamos leyendo solo algún capítulo, no tenemos el libro entero. Si leyéramos el libro entero, podríamos ahondar un poco más en esos aspectos que le faltan a estos capítulos, ¿correcto? Lo que pasa que nunca podemos, nunca, podríamos, pero sería una exigencia extraordinaria dar el libro entero para que lo lean de una semana para la otra, por ejemplo. Eso sería fatal. Se hace, ¿eh? Se hace, pero bueno, no podemos hacerlo en estas condiciones. Entonces, vamos a tomar en cuenta ese punto que es muy importante, así no nos olvidamos que al autor le estamos, digamos, cortando buena parte de su libro y de su argumentación. No obstante, es cierto, digamos, que está viendo qué ha pasado dentro de las instituciones, pero porque a él le importa explicar qué pasa con las nuevas instituciones, digamos, que emergieron todas en un mismo proceso, es decir, en un mismo proceso global, vamos a decirlo así. Me preguntabas, Sasha, si
que no entendías por qué era este proceso global, o yo te entendí mal. No, sí, lo que a mí me parece, por lo menos, como vos decís, de estos capítulos, es que no se termina de entender, no porque no lo entiendan, sino porque por cómo está explicado, cómo se da el proceso, digamos, porque más allá con la comprensión de cómo sucede en la superestructura o en las instituciones eh, de América y de Europa, o de España en particular, no explica como las bases materiales por las que se da en todos lados de la misma manera. Digamos, no se da en todos lados de la misma manera por una cuestión institucional, sino por un tipo de bases materiales que tienen que ver con el desarrollo de la burguesía, del mercado mundial, de que se necesitaban fronteras nacionales más amplias, etcétera. Bueno, Digamos, no pero se tiene que ver da. tanto con las instituciones, sino con las necesidades por eso yo digo de una clase en particular que está surgiendo en un momento específico. Es que no ha pasado así. Acá tenemos un problema de interpretación, digamos, teórica, que deviene o nos viene de teorías, digamos, que se han consagrado, que aparentemente, digamos, han tenido razón. Acá lo que nos dice Guerra es que en realidad miremos mejor las cosas. Nos lo dice Anino, nos lo dice Alperindongui, nos dicen todos estos autores que hemos consultado, de alguna manera, los más nuevos, por supuesto, que nos dicen exploremos de nuevo todo esto, porque saben que acá hay algo que debemos discutir, que ya se discutió por otra parte y ahora ya sabemos que ha sido así. O sea, lo que les digo no estoy descubriendo la pólvora, sino que ya hace varias décadas ya, digamos, por lo menos 3, que hay como una especie de acuerdo entre los historiadores. La pregunta sería, yo les podría preguntar esto, ¿no? ¿Hay una sola manera de alcanzar la modernidad? ¿Hay un solo camino para llegar a la modernidad? El marxismo más tradicional, más ortodoxo, si se quiere, para llamarle de alguna manera, nos podría decir sí, hay un solo camino. Es el camino de las etapas que nos han contado, digamos, en el manifiesto comunista en adelante todo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay revoluciones burguesas. Y las revoluciones burguesas están planteando la entrada justamente a la modernidad, por lo menos una modernidad, digamos, en el mundo occidental, que está caracterizada por un proceso de revolución industrial en adelante que es muy fuerte, ¿no? Entonces, y a esta estructura, digamos, a esta estructura económica, ¿no? Que va a ser el capitalismo, que se va a ir asentando hacia mediados del siglo XIX, ya está establecido mundialmente, le va a corresponder una superestructura ideológica que es la ideología, digamos, de la burguesía, es la democracia liberal. Todo dicho así muy genéricamente, ¿no? Y muy simplista, si se quiere, mi explicación ahora. Sí, el marxismo en general, Gonzalo, y esta es una discusión aparte, si se quiere, el marxismo es eurocentrista. Marx era eurocentrista. El marxismo fue siempre eurocentrista. Incluso después con Lenin, con Stalin ni hablar. Habría que preguntarse justamente por eso, por las razones del fracaso, están vinculadas en parte a esto que estoy diciendo. Pero en otros escritos lo corrigió. ¿Quién? ¿Marx? No, por ahí algún escritor de Marx, porque pasando el tiempo la superestructura empezó a tomar más presencia en la sociedad civil y demás. Por ahí Marx todavía no vivió esa etapa. Claro, no, También pará. la situación de Alemania, ¿no? En su O sea, momento.
No quiero entrar en esto porque habría que hablar justamente largamente sobre el marxismo y sobre los autores marxistas. Pero porque obviamente que hubo después muchísimos autores, no solamente hay que quedarse con Marx, obviamente, ¿no? Y además habría que tomar al propio Marx cuando él planteaba que también, digamos, a la teoría marxista había que aplicarle los mismos remedios, digamos, que al resto, ¿no? O sea, habría que aplicarle la crítica. Por supuesto, Marx en algunas cosas revisó su propia teoría, pero habría que hablar largamente sobre esto. De todas maneras, lo que queda no es justamente la revisión. Ustedes fíjense que, por ejemplo, para el marxismo aquí en la Argentina, para el Partido Comunista Argentina, Gramsci, que fue una renovación sumamente importante, no existió hasta los años 80, fines de los años 80. El Che Guevara fue descubierto por el comunismo en la Argentina en los años 90. No habían leído absolutamente nada porque no se podía leer. ¿Me explico? Gramsci estaba censurado dentro del Partido Comunista. A eso me refiero con que las lecturas consagradas, las lecturas ortodoxas del marxismo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, no a que no hubo autores marxistas que intentaron renovar a la teoría marxista. Sin ir más lejos, como, digamos, una lectura más cercana a nosotros, habría que leer los 7 ensayos, ¿no?, de la realidad peruana de Mariátegui, que fue un renovador dentro del marxismo latinoamericano. Pero, digamos, yo los he leído a estos autores, a todos, por eso les digo que me llevaría muchísimo tiempo hablar de cada uno de estos y explicar más hondamente estos asuntos. Pero les quiero decir lo siguiente, lo que está acá en discusión es que aquello que se decía, digamos, como teoría y como ley, digamos, acá se ve cuestionado. ¿Por qué? Porque el acuerdo, digamos, de los historiadores, incluyendo a los marxistas, es que precisamente no hay una sola forma de entrar, digamos, a la modernidad. Porque si no tendríamos que decir que nosotros aquí en la Argentina, en Latinoamérica, no hemos llegado a la modernidad porque no hemos tenido la revolución industrial. No sé si me explico. O porque tenemos, no sé, una tradición de caudillismo acendrado que entorpece, digamos, el avance de la historia. Y para llegar a ser algo, para poder lograr un objetivo y lograr, digamos, ser modernos, tenemos que superar toda esa etapa. Y tal vez no es así, tal vez nos la salteamos, que es lo que efectivamente ha pasado en la Argentina. No podríamos hablar de capitalismo en todo caso. Y vemos estructuras capitalistas en el siglo XIX, cómo están funcionando, ¿no? Entonces, y ahora, como no estamos hablando justamente de esas estructuras, estamos hablando de la superestructura, estamos diciendo, ¿y qué pasó ahí? Porque pensemos lo siguiente, nosotros venimos hablando de cómo era el monopolio, estamos hablando de las estructuras que sostenían al imperio español. No es que no dijimos nada, lo que dijimos es someramente el punto de partida para decir, bueno, acá está funcionando un mercantilismo monopolista, ¿no es cierto?, que sostiene las estructuras del imperio español. Ahora bien, ¿cómo se da esa relación con la monarquía? La monarquía es una monarquía católica, ¿no?, que además tiene, digamos, una base natural, pero natural no como lo plantea, digamos, como los planteamos actualmente, no es un concepto nuevo,
Es el concepto de naturaleza. Es bien difícil de adoptar porque nosotros no lo podemos entender. En esa naturaleza está contenido toda la tradición de una humanidad creyente, católica, con relaciones que vienen desde el fin de los tiempos, que nos hablan de jerarquía, que nos hablan de estamentos, que nos hablan de compartimentos estancos, de sociedades que no se mueven, de sociedades estáticas. A eso se refiere, digamos, la cuestión natural. Y en ese concepto de naturaleza, por supuesto, priman, y muy específicamente, estas jerarquías. Si hay algo que va a romper justamente la modernidad, es esto. Las jerarquías, los privilegios. Pensemos, ¿qué rompen, digamos, la modernidad y qué va a romper con el tiempo? Porque no lo va a hacer todo junto, ¿no? ¿Qué va a romper todo este camino, digamos, que se inicia con las independencias, etcétera, etcétera? Es más, en el mundo entero también, no digo en el mundo entero, digo en el mundo occidental, que es el que más conocemos porque, no sé, no nos podemos dedicar, digamos, al África porque no lo conocemos, o porque no tenemos bien entrada a eso, por lo menos yo. Entonces, hablo del mundo occidental, y en este mundo occidental hay un camino largo, muy largo, que se inicia en estos tiempos que estamos explorando, que conducen, digamos, a estas formas que nosotros llamamos, digamos, es la sociedad burguesa, es la modernidad, etcétera, etcétera. Tenemos que poner un ejemplo concreto, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo así muy concreto de esto que les digo. En la sociedad natural se da por sentado y está amparado por la religión y por la ideología dominante que las mujeres son menores de edad y son útiles para la procreación. Esto es una cosa brutal, ¿no? De aquella sociedad que tomaba esto como cierto. No es que había cuestionamientos y va a empezar a haber cuestionamientos a medida que evolucionen las estructuras y también las superestructuras. ¿Me explico? Pero todavía eso con anterioridad no pasa. ¿Cuándo comienza? Cuando irrumpen las ideas liberales con fuerza. El liberalismo es la primera ideología que pone énfasis en el individuo. En el individuo. Primero en el individuo varón, ¿no? Un individuo varón que seguirá siendo dominante por muchísimas décadas, por supuesto, y también ese individuo varón estará justificando, digamos, o será justificado como el patriarca en una sociedad patriarcal, incluso ya no monárquica, pero igualmente patriarcal, por muchas décadas. Pero ese liberalismo que pone énfasis en el individuo terminará, como vamos a ver, poniendo énfasis también en el individuo mujer. Y a partir de poner el dedo en ese individuo mujer, comenzará la emancipación con mucho más fuerza, la emancipación de la mujer, la famosa liberación femenina, ¿no? Que comienza a fines del siglo XIX. Ahora bien, ¿se completó eso? Como siempre les he planteado en mis clases. Se completaba ese proceso de individuación y podemos decir que es tan largo que no. Todavía no. Hemos dado un paso bastante importante en los últimos tiempos al considerar que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. La ley del aborto es una ley que precisamente tiende a completar ese proceso de individuación. Pero esto va a contramano con la naturaleza, a la que todavía
la Iglesia Católica apela para estar en contra de la ley del aborto. ¿Se entiende? Entonces, aquel concepto de naturaleza está anclado, digamos, en sociedades naturales que comparten un ideario común, una trayectoria, una tradición común, que está dada y no está, desde ningún punto de vista, se cuestiona. Es así. ¿Y por qué es así? Porque la religión ampara esa mirada, ¿no?, consagrada de cómo son las sociedades naturales, con sus estructuras, con sus jerarquías, porque así funcionan las sociedades, así funcionan mejor las sociedades. Miren si el pueblo, digamos, las masas, ¿no?, irrumpen, digamos, a la vida política y quieren compartir con todos la riqueza generada, digamos, por los pocos. Sería un desastre. E incluso todavía ese pensamiento sigue actuando bajo otras miradas, bajo otros conceptos, etcétera, etcétera. Pero es así. Entonces, aquella sociedad natural podía funcionar porque justamente había un acuerdo, se supone, ¿no?, en la cual si bien había privilegios, ¿no?, había también para los privilegiados responsabilidades que cumplir dentro de esa sociedad, en donde los súbditos no tenían las mismas responsabilidades. Los súbditos tenían otras responsabilidades. De manera tal que todo estaba como balanceado. Las revoluciones que se dieron en contextos en donde la ideología marxista primó, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tampoco cambian las estructuras de un día para el otro y todo fue distinto, cambió todo y se terminó el asunto, ¿no? Insistieron en que había sido así, pero con el tiempo, décadas después, vemos a la Unión Soviética cómo se derrumbó. ¿Y por qué? Porque no pudo cambiar todo. No pudo incluso cambiar la mentalidad de muchos que volvieron a la religión católica, a la religión la suya, que es la ortodoxa. Me explico, peor todavía, ortodoxa rusa. Miles, cientos, millones de fieles volvieron, digamos, a las iglesias, ¿no? Entonces, incluso a eso se refería Gramsci, ¿no?, cuando decía que la revolución no solo era material, sino también intelectual.